Fui acusado falsamente de abuso por mi prima y destruyó mi vida. Años después me vengué, e hice que pagara por todo lo que me hizo. Tenía 22 años y estaba jugando videojuegos con mis amigos cuando mi madre me llamó 2 veces seguidas, lo cual en nuestra familia significaba que se trataba de algo absolutamente urgente. Al responder escuché caos y gritos antes de que mi madre se alejara a otra habitación. Llorando, me preguntó si tenía algo que confesar sobre Eva. Respondí que no. Eva era mi prima menor, a quien no veía desde hacía años. Entonces mi madre empezó a gritar que Eva afirmaba que, cuando ella tenía 9 años y yo 16, yo había entrado en su habitación mientras jugaba y la había abusado. Dando descripciones detalladas de todo lo ocurrido. No podía respirar. Seguí diciendo que era mentira, pero mi madre no dejaba de repetir, ¿lo hiciste? Grité que no una y otra vez, sin que me escucharan. La llamada terminó con ambos padres en altavoz diciéndome que no querían volver a verme. Mis hermanas me enviaron mensajes llamándome repugnante y luego me bloquearon. Intenté comunicarme con todos, pero me bloquearon de inmediato. Mi padre envió un último mensaje pidiéndome que dejara de contactarlos. El año siguiente me destrozó. Vivía con la espera de que la policía tocara mi puerta, dejé de comer y empecé a fallar entrevistas de trabajo. Empecé a beber en exceso y a tomar analgésicos fuertes. Me volví violento, pero vivía solo, así que solo destruí mi apartamento. Cuando los vecinos llamaron a la policía porque rompí varios vasos, les dije que se me habían caído. Pasé muchas noches pensando en que había hecho mal, en cómo mi vida se había destruido de un momento a otro, y en lo mucho que odiaba a Eva. Sentía un profundo rencor hacia ella. Finalmente conseguí un trabajo a finales de 2015, que me dio estructura. Poco a poco me desintoxiqué y el año pasado compré una casa. Estoy tomando antidepresivos que me han ayudado a reemplazar esos pensamientos oscuros y llenos de odio por otros más neutros. Intenté salir con alguien en 2 ocasiones, pero al explicar por qué no tengo familia las mujeres terminan alejándose. Mi terapeuta es la única mujer con quien realmente hablo. La semana pasada, mi madre me escribió de la nada. Fue el primer contacto después de 9 años marcados por luchas internas y un profundo dolor. Dijo que me extrañaban y me actualizó sobre mis hermanas, que ahora tienen hijos. Y entonces, ayer mi madre me mencionó que finalmente estalló la bomba. En una reunión familiar del mes pasado, Eva minimizó lo que supuestamente le había pasado cuando se tocó el tema. Mi madre se puso sospechosa y la presionó. Eva terminó admitiendo que nada había ocurrido, que probablemente lo había soñado. La familia estalló. Mis padres salieron al patio y empezaron a llorar, me dijeron que estaban horrorizados y enojados con ella. Contaron la verdad a todos y quieren que vuelva a sus vidas. No he respondido. Los recuerdos antiguos regresan y tiemblo de rabia. Una parte de mí desea destruir sistemáticamente sus vidas, empezando por Eva, hacerles sentir aunque sea una fracción de lo que yo sentí. Esta mañana, Eva me envió un mensaje directo. 9 años de silencio y escribe como si nada hubiera pasado. Dijo que sabía que la odiaba, pero que necesitaba contarme la verdadera verdad. No fue un malentendido ni un sueño, aseguró. Cuando tenía 15 años, su madre la sorprendió saliendo a escondidas para encontrarse con su novio. La iban a castigar todo el verano y no podría ir al campamento. Entonces, dijo que se comportaba así por un trauma pasado. Cuando la presionaron para que diera detalles, inventó la historia sobre mí. Me eligió porque estaba lejos, en la universidad, y apenas formaba parte de su vida. Pensó que lo negaría y que todo quedaría ahí. Nunca imaginó que mi familia me aislaría por completo. Intentó retractarse unos días después, pero le dijeron que solo trataba de protegerme. La mentira se le fue de las manos y tuvo demasiado miedo para admitirlo. Ha estado en terapia durante años, intentando lidiar con la culpa. Terminó su mensaje diciendo, lo siento mucho. Sé que nunca me perdonarás, pero quiero que sepas que nunca fue por ti. Tomé una captura de pantalla de todo y me quedé mirando la conversación, sin saber qué hacer con ella. Mi terapeuta está de vacaciones por 3 semanas. La rabia me consume. Llevo 4 años sobrio, pero todo lo que quiero es emborracharme hasta perder el conocimiento y aparecer frente a su puerta. Sé exactamente cómo voy a manejar esto. Es hora de que entiendan las consecuencias. Me senté en la cocina a las 3 de la mañana, con la laptop abierta y los mensajes de Eva en pantalla. Mis manos temblaban mientras releía su confesión. 9 años. 9 malditos años de mi vida destruidos, todo porque no quería perderse un campamento de verano. La luz parpadeante de la cocina proyectaba sombras que encajaban con la oscuridad que hervía dentro de mí. Me obligué a cerrar la laptop y levantarme. Mi cuerpo se movía en piloto automático, preparando café que sabía que no bebería. La rabia necesitaba un lugar donde ir. Tomé las llaves del coche. A las 6 de la mañana, estacioné frente al edificio de apartamentos de Eva. La mañana estaba fría y húmeda tras la lluvia nocturna. Permanecí dentro del coche, con el motor apagado, solo esperando.
Había aprendido su rutina, la seguía en redes sociales desde hacía años. Siempre salía a correr a las 6:15, puntual como un reloj. Eva apareció en la entrada con ropa deportiva. Se estiró, se colocó los auriculares y, al girar hacia el estacionamiento, nuestros ojos se encontraron. Se congeló a mitad de un estiramiento. Sus zapatillas chirriaron sobre el pavimento mojado mientras retrocedía lentamente. Yo no me moví. No parpadeé. Solo la observé a través del parabrisas. Su rostro palideció. Tropezó hacia atrás, casi cayó del bordillo, y luego corrió de regreso al edificio. Mi teléfono vibró al instante. Eva. Un mensaje nuevo, por favor, di algo. Lo que sea. Lo ignoré y abrí LinkedIn. Su perfil mostraba que trabajaba en una firma de marketing local, como gerente senior de cuentas. La ironía era brutal, había construido una carrera creando historias, mientras yo perdí la mía por su mentira. En su perfil, su anuncio de compromiso del mes pasado seguía ahí, con su prometido Thomas Wilson, un banquero de inversiones impecable, con una sonrisa perfecta. Otro mensaje de Eva: sé que estás leyendo esto. Veo las confirmaciones de lectura. Mi teléfono sonó, era Marcos, mi amigo. Había olvidado por completo nuestro café matutino, era la primera vez en 2 años que lo pasaba por alto. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Capturé la confesión de Eva de anoche y su perfil de LinkedIn. Luego abrí el hilo con mi madre, sus mensajes pidiéndome que volviera seguían sin respuesta. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de adjuntar. Una captura de pantalla, sin contexto. Que lo descifrara ella. La batería marcaba 6%. La alerta de batería baja añadió urgencia a mi decisión. Envié la captura. La respuesta fue inmediata, mi madre llamó. Rechacé la llamada. Volvió a llamar una y otra vez. Para cuando empecé a conducir al trabajo, había marcado 47 veces en 10 minutos. El teléfono vibraba sin parar en el asiento del copiloto, iluminándose con mamá una y otra vez. Estacioné en el lote del almacén y el estómago se me encogió, el Honda blanco de Eva estaba en visitantes. ¿Qué demonios hacía en mi trabajo? Dentro, la vi por la ventana de la oficina hablando animadamente con mi jefe, Guillermo. Se secaba los ojos con un pañuelo. Guillermo tenía su cara de preocupación, la que ponía cuando alguien perdía a un familiar. Intenté pasar de largo, pero me vio y me hizo señas para entrar. Eva no me miró. Guillermo me llevó aparte, junto al dispensador de agua. Bajó la voz, compasivo. Oye, lamento lo del fallecimiento en la familia. Eva me explicó todo. Toma el tiempo que necesites. Mantuve la voz controlada. No hubo ningún fallecimiento. Ella está mintiendo. La luz roja de la cámara de seguridad parpadeaba arriba, grabándolo todo. La expresión de Guillermo pasó de compasiva a confundida. Miró de Eva a mí. Ella por fin me sostuvo la mirada, con los ojos muy abiertos, suplicantes. Solo estaba preocupada por ti. No contestabas a nadie. Me alejé sin añadir una palabra y fui a mi estación. Guillermo me siguió, nervioso, pero empecé mi turno de inventario como si nada. Eva se fue poco después. En mi primer descanso, el teléfono estalló con notificaciones de Facebook. Eva había escrito a mis amigos del trabajo diciendo que estaba preocupada por mi salud mental, les pidió que me vigilaran, que la familia estaba inquieta. Jacobo, de envíos, se acercó en el muelle de carga. Oye, amigo, tu prima pasó por aquí. Se le veía muy preocupada. ¡Qué prima tan cariñosa! ¿Estás bien? Apreté la mandíbula hasta pensar que se me romperían los dientes, pero solo asentí y seguí trabajando. A la hora del almuerzo, me senté en el coche y abrí Facebook. No miraba el perfil de Eva desde hacía meses. Sus publicaciones de 2015 seguían públicas. Ahí estaba, su post del superviviente, justo después de la acusación. Cientos de comentarios de apoyo, gente llamándola valiente, ofreciendo oraciones. Un comentario de hace 3 semanas me detuvo. Thomas Wilson escribía que estaba orgulloso de su fortaleza. El teléfono vibró. Número desconocido. Casi lo ignoré, pero leí la vista previa. Soy Thomas Wilson. Ahora sé la verdad. Necesitamos hablar. Antes de procesarlo, entró otro mensaje. Papá, tu madre está histérica. Eva dice que la has estado acosando durante meses. Estamos considerando una orden de alejamiento. Quise lanzar el teléfono contra el parabrisas. En lugar de eso, abrí nuestro viejo chat familiar, de antes de que todo se derrumbara. Desplacé años hacia atrás, ahí estaba Eva pidiéndome ayuda con álgebra, llamándome su primo favorito cuando fui de la universidad, su último mensaje antes de la acusación pidiéndome un recuerdo del campus. El teléfono sonó de nuevo, recursos humanos. Dejé que fuera al buzón de voz y lo escuché al instante. Soy Janet, de recursos humanos. Recibimos un correo preocupante sobre usted de un familiar. Necesitamos programar una reunión obligatoria para mañana por la mañana para tratar algunas acusaciones sobre su estabilidad e historial. Por favor, devuélvame la llamada para confirmar. Después del trabajo,
Conduje hasta el vecindario de mis padres. No a su casa, aún no estaba listo para eso. Pero sí a la casa de la señora Chen, la vecina. Siempre había sido amable conmigo, incluso me había enviado una tarjeta diciéndome que no creía en las acusaciones. La señora Chen me invitó a tomar té. Sus manos temblaban mientras servía, no sabía si por la edad o por los nervios. Tus padres le dijeron a todos que estabas recibiendo ayuda para tu problema, dijo en voz baja. Pero yo nunca creí que tuvieras un problema para empezar. Esa noche, desde una computadora de la biblioteca, creé una cuenta de correo desechable. Adjunté las capturas de pantalla de la confesión de Eva y las envié al correo laboral de Thomas Wilson, que encontré en el sitio web de su empresa. Después, eliminé la cuenta de inmediato. A las 11 de la noche, no pude resistirme, pasé por el complejo de apartamentos de Eva. El BMW de Tomás estaba en el estacionamiento de visitantes. Incluso desde la calle, podía escuchar gritos provenientes de su unidad en el segundo piso. Una ventana se cerró de golpe. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de Eva: estoy diciendo a todos que manipulaste esas capturas de pantalla. Apenas lo procesaba cuando unos faros se detuvieron detrás de mí. Me tensé, preparado para lo peor, pero era Ana, mi hermana. Bajó de su coche, incluso bajo la luz tenue de la calle, su rímel corrido delataba que había estado llorando. Golpeó mi ventana. La bajé sin decir palabra. Mamá me mostró la captura de pantalla, dijo con la voz temblorosa. Estuve pensando en aquella vez que Eva mintió sobre mí robándole el iPad. ¿Recuerdas? Fue tan convincente, incluso dio detalles de cuándo y cómo lo hice. Luego lo encontramos debajo de su cama una semana después. Ana se subió al asiento del copiloto sin pedir permiso. Ella hacía estas cosas todo el tiempo de adolescente. Se inventaba enfermedades antes de exámenes, fingía lesiones antes de eventos familiares que no quería asistir. ¿Recuerdas cuando dijo que tenía apendicitis justo antes del cumpleaños 80 del abuelo? El hospital no encontró nada. Mi teléfono vibró. Era Thomas Wilson otra vez, ella lo admitió conmigo. Terminé con ella. No sabe que estoy hablando contigo. Le mostré el mensaje a Ana. Ella tomó el teléfono antes de que pudiera detenerla y escribió: ¿puedes grabarla si lo admite otra vez? La respuesta de Tomás llegó enseguida: ya lo estaba pensando. Ha estado enviándome mensajes en espiral toda la noche. Mencionó tener pruebas de que la acosaste. Ana me devolvió el teléfono. Esto se va a poner más feo antes de mejorar, dijo con seriedad. A la mañana siguiente, Eva publicó en Instagram un cuadrado negro con texto blanco sobre familiares tóxicos que intentan reescribir la historia. Los hashtags me revolvieron el estómago: superviviente, mi verdad y viaje de sanación. En menos de una hora, 3 primos me escribieron preguntando si la publicación era sobre mí. Uno mencionó que Eva había estado actuando extraño últimamente en reuniones familiares. Estaba entrando al trabajo cuando llegó otro mensaje de Tomás. Te veré en la cafetería de la calle Quinta al mediodía. Tengo algo que necesitas escuchar. Llegué temprano a la cafetería y tomé una mesa en la esquina del fondo. Mis manos rodeaban una taza de café que no tenía intención de beber. Catalina, la camarera, me reconoció de mis visitas habituales y me dio un asentimiento comprensivo. Me había visto allí muchas mañanas después de noches difíciles. Thomas Wilson llegó puntualmente al mediodía. Parecía exhausto. Su apariencia de banquero, normalmente impecable, estaba desaliñada, las ojeras le delataban noches sin dormir. Se sentó frente a mí y sacó su teléfono. Me mostró una aplicación de grabación de voz con docenas de archivos de las últimas 2 noches. Explicó que, tras recibir mi correo, había confrontado a Eva. Ella se derrumbó, lo admitió todo y luego intentó reinventar la historia una y otra vez. Tomás había grabado todo. Reprodujo una de las grabaciones. Eva ensayaba diferentes versiones. En una, decía que yo la había estado acosando recientemente. En otra, que había amenazado a su familia. Cada versión era más elaborada, más calculada. Su manipulación era metódica, precisa y fría. Tomás me entregó una carpeta con copias impresas de correos entre Eva y su mejor amiga. En ellos, discutían planes de contingencia por si la verdad salía a la luz. Eva había escrito estrategias detalladas para mantener su imagen de víctima, incluyendo supuestos incidentes de acoso y amenazas falsas. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la cafetería se abrió. Eva entró, mirando frenéticamente en todas direcciones. Catalina se interpuso en su camino y dijo en voz alta: aquí no servimos a mentirosos. El rostro de Eva se sonrojó mientras los clientes la observaban. Nos vio e intentó acercarse, pero Catalina la bloqueó con firmeza. Eva se dio media vuelta y salió apresurada, no sin antes lanzarme una mirada cargada de puro odio. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi otra hermana, Belén. Ana la había llevado a mi casa esa mañana, quería hablar. Cuando llegué, Belén estaba llorando antes incluso de entrar. Sacó un diario de 2015 y me lo entregó con las manos temblorosas.
Había documentado los patrones de comportamiento de Eva durante su adolescencia, mentiras sobre profesores, ataques de pánico fingidos, manipulación de familiares para obtener atención. Página tras página mostraban un patrón de engaño constante. Belén confesó que siempre había sospechado que Eva mentía sobre mí, pero tuvo demasiado miedo de hablar. La reacción inmediata y violenta de la familia la había convencido de que debía estar equivocada. Esa tarde, recibí un mensaje de Facebook de Raquel, la excompañera de cuarto de Eva en la universidad. Había visto su publicación en Instagram y reconoció las tácticas de manipulación. Tenía sus propias pruebas, capturas de pantalla de mensajes antiguos donde Eva se jactaba de destruir a quien la desafiara. Los mensajes eran de nuestro segundo año de universidad. Uno me heló la sangre, mi primo aprendió a no ignorarme. Respondí con calma, ocultando la rabia tras un tono profesional. Raquel ofreció enviarme todo lo que tenía, y en menos de una hora me llegó un archivo con conversaciones que mostraban el historial de Eva de falsas acusaciones, incluso una contra un profesor que le había puesto una mala nota. Mientras tanto, tuve que ocuparme de la queja de recursos humanos. Escribí una respuesta cuidadosa, adjunté pruebas de la confesión de Eva y copié a un amigo abogado que me ofreció apoyo. Me mantuve completamente profesional. Mis compañeros notaron mi serenidad y empezaron a hacer preguntas. En cuestión de horas, la verdad se esparció por todo el almacén. La desesperación de Eva iba en aumento. Tomás me informó que la habían suspendido de su cargo en la firma de marketing después de que él compartiera la evidencia de su historial de mentiras y falsas acusaciones. Su boda, programada para 3 semanas después, fue cancelada. Eva estaba en caída libre. Esa noche, estaba en el supermercado cuando sentí una mirada fija sobre mí. Me giré y vi a mi madre al final del pasillo. Sus manos temblaban mientras se acercaba. Murmuró una disculpa, con lágrimas deslizándose por su rostro. Llevaba el collar que le había regalado por su cumpleaños número 50. Antes de que pudiéramos hablar más, Eva apareció desde el pasillo contiguo. Había estado siguiendo a mi madre. De inmediato comenzó a hablar en voz alta, acusándome de manipular a todos, de falsificar pruebas. Los compradores se detuvieron a mirar. Yo me quedé en silencio, recordando las cámaras de seguridad sobre nuestras cabezas. Mi madre miró entre nosotros, su rostro se desmoronó al ver cómo la máscara de Eva se caía. Entonces, Eva hizo algo que no esperaba, me ofreció $50.000 de su fondo fiduciario para que dejara la ciudad y empezara una nueva vida. Lo dijo lo bastante alto como para que todos escucharan, fingiendo que era una compensación generosa por un malentendido. Saqué mi teléfono y empecé a grabar, asegurándome de que repitiera la oferta. Lo hizo, añadiendo que solo tenía que firmar una declaración diciendo que las capturas eran falsas. Esa misma noche, recibí un mensaje de tía Laura, la madre de Eva. Quería hablar. Algo no cuadraba con la historia siempre cambiante de su hija. Acordamos encontrarnos en un lugar neutral al día siguiente. Mientras tanto, Tomás seguía siendo un aliado invaluable. Me reveló que Eva llevaba en terapia desde la universidad por mentir compulsivamente y manipular a la gente. Durante un incidente anterior, cuando acusó falsamente a un asistente de enseñanza, sus notas de terapia habían sido citadas en la investigación. Tomás tenía copias. El patrón era innegable. Me di cuenta de que, entre toda la familia extendida, solo mis padres y los de Eva seguían creyéndole ciegamente. Los demás empezaban a ver las grietas en su historia. El chat familiar, que había permanecido en silencio durante años, de pronto cobró vida con discusiones, mensajes cruzados y dudas. Raquel, la excompañera de Eva, envió más pruebas. Eran registros recientes, de hacía apenas una semana. Mostraban a Eva planeando su plan B, si la atrapaban mintiendo, fingiría una enfermedad mental. Había investigado síntomas, ensayado historias sobre disociación y falsos recuerdos. Su frialdad era escalofriante. Marcos, por su parte, demostró ser un verdadero amigo. Cuando Eva apareció otra vez en mi trabajo, esperó hasta verme dirigirme al muelle de carga y se interpuso entre nosotros, impidiéndole pasar. Llamó a seguridad mientras mantenía su posición. Le dijo, sin titubear, que sabía reconocer a un depredador cuando lo veía y que no era yo. Ella se fue antes de que llegara la seguridad, pero varios compañeros vieron todo. Nadie más podía negar su comportamiento. Esa noche, Marcos me contó su propia historia. Años atrás, también había sido acusado falsamente por un familiar. Reconocía los patrones, las tácticas, la manipulación. Pasamos horas planeando cómo exponer a Eva de forma segura, sin poner en riesgo a verdaderos sobrevivientes ni convertir esto en una venganza. Tomás, el exprometido de Eva, sugirió publicar todo en línea, pero me negué. No se trataba de humillarla. Se trataba de la verdad. De proteger a otros de su manipulación. Acordamos manejarlo todo de manera privada, documentar cada interacción, guardar cada evidencia, pero nunca usar las redes sociales como un arma. 2 días después, Eva me acorraló en una gasolinera.
Estaba llenando el tanque cuando la vi aparecer junto a mi coche. Se acercó con una sonrisa forzada. Nadie va a creer que esas capturas no pueden ser falsificadas, dijo. Es tu credibilidad contra la mía, y yo soy la víctima a los ojos de todos. No respondí. Solo sonreí levemente y señalé la cámara de seguridad justo encima de nosotros. Su rostro perdió el color. Retrocedió unos pasos y se marchó apresurada, como si de pronto hubiera comprendido algo que antes se le había escapado. Tomás había compilado todas sus grabaciones y redactado una declaración notariada sobre sus conversaciones con ella. Hizo copias de seguridad en 3 lugares distintos y me entregó duplicados. La confesión de Eva ya estaba completamente documentada desde múltiples fuentes. Los dominós comenzaron a caer con rapidez. Chloe, su mejor amiga, la bloqueó en todas las redes después de que Tomás le mostrara la verdad. Me envió un mensaje disculpándose, siempre había sentido que algo no encajaba, pero eligió creerle. Pronto, más familiares comenzaron a contactarme, compartiendo sus propias dudas y recuerdos de comportamientos pasados de Eva. Ana, mi hermana, creó un chat grupal con los parientes que ahora me creían. Compartió las entradas del diario de Belén, y el grupo familiar, silencioso durante años, estalló en debates y discusiones. Se formaron bandos, pero el impulso estaba cambiando. Los defensores de Eva comenzaron a quedarse sin palabras a medida que las pruebas se acumulaban. La verdad estaba saliendo a la luz. Programé una sesión de emergencia con la colega de mi terapeuta. Me ayudó a planificar respuestas que protegieran mi sobriedad mientras buscaba justicia. Diseñamos estrategias para enfrentar confrontaciones sin dejar que la ira me controlara. Fue agotador, pero necesario. Todo alcanzó un punto crítico cuando Eva apareció en mi casa a las 2 de la madrugada, ebria y golpeando la puerta. Gritaba que yo había arruinado todo, que le había destruido la vida. Llamé de inmediato a Marcos y a Tomás, llegaron en cuestión de minutos, listos para documentarlo todo. Eva estaba fuera de sí. Pateó la puerta, arrojó una piedra contra la ventana y siguió gritando amenazas incoherentes. Marcos grabó cada segundo mientras Tomás llamaba a la policía. Cuando llegaron los oficiales, Eva intentó decir que yo la había invitado y luego la había dejado afuera. Pero con múltiples testigos, grabaciones y su evidente estado de intoxicación, su historia se desmoronó en cuestión de minutos. Los agentes tomaron declaraciones de todos y me recomendaron solicitar una orden de alejamiento. A la mañana siguiente, el empleador de Eva se comunicó con Tomás. Le informaron que, tras una investigación interna, había sido suspendida de manera permanente. Su historial de falsas acusaciones, sumado a la situación actual, la convertía en una responsabilidad. La noticia se extendió por toda su red profesional. Fue entonces cuando la señora Chen me reveló algo inesperado. En 2019, había escuchado a los padres de Eva discutiendo sobre ver cómo estaba yo. Resultó que tenía grabaciones de su cámara de timbre, se veía a los padres de Eva estacionados frente a mi casa, observándome desde su coche. Habían sabido dónde vivía todo ese tiempo, pero eligieron mantenerse al margen. Me aseguré de que Tomás, el exprometido de Eva, recibiera apoyo de sus amigos. Le sugerí unirse a un grupo de apoyo para parejas que habían lidiado con manipuladores. Lo hizo, y dijo que le había ayudado más de lo que esperaba. Mis hermanas, Ana y Belén, finalmente se reconciliaron por completo conmigo. Empezamos a tener cenas semanales, compartiendo 9 años de recuerdos perdidos. Me presentaron a mis sobrinas y sobrinos, niños que no había conocido hasta entonces. El dolor por el tiempo perdido era profundo, pero la alegría de volver a tenerlas en mi vida lo equilibraba todo. Los familiares que me habían creído desde el principio comenzaron a acercarse con disculpas sinceras. Admitieron que habían callado por miedo a ser excluidos también. Durante años, la dinámica familiar había estado gobernada por el miedo y Eva lo había utilizado a la perfección. Eva intentó una última manipulación. Envió un mensaje grupal afirmando que yo estaba volviendo a todos en su contra, que ella era la verdadera víctima, manipulada por un maestro del gaslighting. Pero su historia, ya fracturada por tantas contradicciones, terminó de desmoronarse. Los familiares comenzaron a señalar las inconsistencias, uno tras otro. Durante una cena familiar, a la que Eva no había sido invitada, apareció de todos modos. Cuando la confrontaron por sus mentiras, la máscara finalmente cayó. Gritó que yo lo merecía, por ignorarla, por ser el favorito, por tener la vida que ella quería. La admisión fue escuchada por 12 familiares. Mi padre, en silencio, vio la verdadera naturaleza de su sobrina cuando la escuchó amenazar con destruirme otra vez. Su rostro se volvió blanco. En ese instante comprendió todo. El hombre que, 9 años atrás, me había enviado aquel último mensaje lleno de decepción, ahora veía la verdad con sus propios ojos. Amigos de la familia que antes me habían dado la espalda comenzaron a invitarme nuevamente a reuniones y celebraciones. Eva, en cambio, se volvió persona no grata. El aislamiento social que ella me había impuesto durante años ahora era su propia realidad.
La investigación de recursos humanos concluyó que sus acusaciones contra mí carecían de fundamento y parecían motivadas por represalias. Su queja fue oficialmente desestimada. Mi jefe se disculpó por haberle creído al principio. Era muy convincente, admitió. No lo culpé. Eva había engañado a toda una familia durante casi una década. Después de todo lo ocurrido, y tras ver cómo la verdad finalmente salía a la luz, supe que aún quedaba un paso más. Había recuperado mi nombre y mi familia, pero no había ocurrido justicia. Durante años, había cargado con una culpa que no me pertenecía, y aunque mi entorno por fin veía la verdad, el daño seguía ahí, sin reparación. Había llegado el momento de devolver cada golpe, de forma limpia. Con la ayuda de Tomás, mis hermanas y el abogado que me había recomendado la colega de mi terapeuta, un especialista en casos de difamación y falsos testimonios, comenzamos a preparar una demanda formal contra Eva. Durante semanas, reunimos y organizamos todas las pruebas, las grabaciones de Tomás, los diarios de Belén y de tía Laura, las capturas de pantalla de Raquel, el informe del exnovio, los correos laborales y hasta los reportes policiales por sus altercados anteriores. Era un expediente voluminoso, casi tanto como los años que me había robado. Cuando Eva se enteró de la demanda, reaccionó como siempre, con más acusaciones. Su abogado presentó una denuncia cruzada, afirmando que yo la había acosado psicológicamente desde la confesión y que había usado material manipulado para difamarla públicamente. Mi abogado me pidió calma. Dijo que era la jugada desesperada de alguien acorralado, una maniobra clásica de inversión de culpabilidad. Aún así, me costó dormir esa noche. Sabía que volver a verla en un tribunal significaría revivir todo. El juicio se celebró 3 meses después, en una sala pequeña del Palacio de Justicia. La familia entera asistió. Mi madre se sentó junto a mis hermanas. Marcos y Tomás permanecieron detrás de mí, como testigos listos a declarar. Eva entró con el rostro pálido, el cabello recogido con descuido, una mirada que oscilaba entre la rabia y el agotamiento. Aún así, mantenía esa postura ensayada, la de víctima herida, frágil, pero astuta. El primero en hablar fue su abogado. Intentó construir un relato donde Eva no era una mentirosa, sino una mujer emocionalmente inestable que confundía la realidad con recuerdos traumáticos reprimidos. Dijo que sus mentiras no eran intencionales, sino síntomas de una mente enferma, que ella había sufrido en silencio, y que su clienta merecía compasión, no castigo. Pero su discurso se desmoronó en cuanto comenzó la presentación de nuestro caso. Mi abogado, sereno y metódico, desplegó las pruebas una a una. Aquí está la confesión escrita de Eva, enviada por mensaje directo al demandante. Esta es la grabación certificada por notario, donde admite haber inventado la historia. Este es el diario donde describe su plan, 2 semanas antes de la acusación. Y este, el informe policial que la vincula con denuncias falsas anteriores. Cada documento se proyectaba en pantalla. El silencio en la sala era absoluto. Eva intentó intervenir varias veces, negando con la cabeza, murmurando excusas, pero el juez la detuvo. Su rostro comenzó a temblar cuando se reprodujeron las grabaciones entregadas por Tomás, donde se la escuchaba contradiciéndose una y otra vez, inventando versiones nuevas con una frialdad que heló la sala. Mi abogado habló con precisión quirúrgica. Mi cliente perdió 9 años de su vida por una mentira que ella misma reconoció. Fue rechazado por su familia, perdió oportunidades laborales, relaciones y su salud mental. Esto no es un error, es un crimen. Eva bajó la cabeza. Pidió hablar con su abogado, que inmediatamente solicitó una pausa. Durante el receso, la vi sentada en el pasillo, con los ojos vacíos, mordiéndose las uñas. Cuando regresamos, su defensa intentó una última carta. Alegaron que Eva necesitaba ayuda psiquiátrica, que no podía soportar el estrés del juicio y que debía recibir tratamiento en casa. El juez los escuchó sin interrumpirlos. Luego, con una calma que pesaba más que cualquier grito, comenzó su veredicto. He revisado las pruebas, escuchado los testimonios y observado las reacciones de ambas partes, dijo. Lo que aquí se presentó no fue un malentendido ni un episodio de confusión mental. Fue un patrón de manipulación consciente, repetido durante años, que destruyó la reputación y la estabilidad de un inocente. El juez miró directamente a Eva. El tribunal la declara culpable de difamación agravada, falsificación de pruebas y perjuicio emocional intencional. La sentencia cayó como un silencio espeso. 5 años de prisión, con tratamiento psiquiátrico obligatorio durante su condena. Además, una indemnización económica al demandante por daños morales y materiales. Eva se quedó inmóvil, como si no comprendiera. Luego buscó a sus padres con la mirada. Ellos no se levantaron. La vi mirar hacia mí una última vez, los ojos entre el llanto y la ira, la boca temblando, y luego ser escoltada por 2 oficiales fuera de la sala. Mi abogado me puso una mano en el hombro. Ya está hecho, dijo con voz baja. Es justicia, no venganza. Asentí.
No sentí alegría, ni alivio inmediato. Solo un silencio interno. Después de tanto ruido, el silencio era lo más parecido a la paz. Los meses siguientes fueron extraños. Eva fue trasladada a un centro con unidad psiquiátrica, y su nombre desapareció de las conversaciones familiares. Mi madre volvió a reír con naturalidad y mis hermanas siguieron felices con sus vidas. Tomás se mudó a otra ciudad y abrió su propio negocio. Me envió una carta diciendo que gracias a todo lo que había ocurrido, había aprendido a detectar la manipulación desde lejos. Marcos siguió siendo parte de mi vida, mi hermano elegido. Y yo volví a escribir, a trabajar, a respirar sin el peso del pasado. Un año después, nos reunimos en mi casa por Navidad. La misma mesa, las mismas risas, pero sin la sombra de lo que fuimos. Una silla vacía permanecía en la esquina, no como homenaje a Eva, sino como recordatorio de lo que la mentira puede destruir. Mi madre propuso un brindis. Por la verdad, dijo, y por nunca volver a dudar de ella. Levanté mi copa. Por fin, después de 9 años, todo había terminado. No de la manera que soñé, pero sí de la única forma justa, con la verdad en su lugar y el pasado, al fin, en paz. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.